Ser traductor significa ejercer el noble oficio de comunicar entre sí a hombres separados por barreras lingüísticas. La traducción no solo es cuestión de palabras, se trata de hacer entendible toda una cultura y mostrar el amor que ésta oculta. En este sentido, el profesor Raimundo Isidro Alaves lleva en la mente la importancia de explicar lo que las palabras significan para él y la trascendencia de unir dos culturas con problemas de entendimiento. Profesor egresado de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal y Escuela Normal Superior Justo Sierra, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Posee estudios de maestría en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y de la ONU, diplomado en Historia de México por la Academia Mexicana de la Historia. Actual profesor del Centro de Enseñanza de Idiomas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la variante del Otomí del Valle del Mezquital. Habla sobre las obras que se ha dado a la tarea de traducir al ñañú, su lengua materna, sobre los valores que tienen tatuados los grupos indígenas y la necesidad de la inclusión de estos. Sufrió en su infancia y adolescencia de discriminación por no hablar de manera fluida el español. Sus padres le exigían que frente a todos sus círculos sociales hablara en español y en casa en su lengua materna, pero fue en su estancia en la Escuela Normal Superior que se dio la tarea de conocer el idioma y apropiarse de él. A pesar de ello, el catedrático confía en los programas de inclusión que están en marcha en nuestro país y espera que la discriminación algún día termine, que sean todos tolerantes y que respeten las diferentes percepciones de la vida. Seguir porque tenemos algo que se llama arraigo a nuestra identidad. Afortunadamente muchos tenemos ese sentimiento. Yo creo que hace falta de que al mexicano levante su autoestima, de que tenga su identidad, porque cuando un pueblo no tiene identidad, simplemente no saben en qué. Pero hay otras personas que sí no, lo toman a mal porque, no hombre, es indígena, así como que de tercer nivel. Sí. Y entonces no, también se dejan llevar. Y yo les pido al público, por cierto, lectores, si es que se va a salir esto, pues que tampoco los acomplejen, hombre. Es otra forma de ver la vida, el mundo, es diferente. Los grupos originarios de nuestro país, yo evito la palabra indígena, está mal empleada, pero un día te lo explico. Realmente hemos sobrevivido en regiones así inhóspitas, regiones áridas, porque nos gusta trabajo. Algunas personas consideran que somos perezosos, no es cierto. A veces los papás nos enseñaron a despertarnos desde las 4 de la mañana a trabajar un rato y a las 11 hoy hace calor, pero tampoco somos tan descuidados de trabajar con sol, no, sino hasta que bajen, pero esa hora apenas nos ven, ¿no? Sentados ahí, pues no, tenemos que descansar, pronto ya trabajamos un rato. Pero no, si fuéramos tan perezosos ya nos hubiéramos desaparecido por hambre. Sí, no, ahí nos adaptamos con la alimentación, con lo poquito que encontramos en la naturaleza, comemos insectos, reptiles, lo que sea, pero aquí nos tienen y nos van a tener, porque afortunadamente hay muchas personas que defienden sus raíces. Espero que con este proyecto que establece la UNESCO sobre la multiculturalidad, o sea, tolerancia, que ya se va a mitigar, porque algunos los países desarrollados también son muy discriminatorios. Bueno, una forma de cómo mantener el dominio, pues, es eso, es como un recurso, lo manejan. Pues ya depende de cada pueblo y también depende de cada cultura que se deje llevar, pues que no nos dé pena, ni para negar. En nuestra torrente sanguínea pues ya no hay sangre pura, todos tenemos sangre indígena, negrita, blanca, unos mayor grado, otros menor grado. La etnia otomí tiene tradición ancestral. Es uno de los primeros pueblos originarios del centro de México y han tenido presencia en la región desde el periodo preclásico. En la actualidad, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, existen 9 variantes del otomí: de la sierra, del oeste, del Valle del Mezquital, de Ixtenco, de Tilapa o del sur, del noroeste, del centro y el otomí bajo del noroeste. El profesor Raimundo Isidro apunta que en la actualidad hay alrededor de 550,000 hablantes de otomí en el país.
Para este profesor, existen valores fundamentales con particular importancia dentro de las etnias originarias, tales como el respeto y amor entre los seres humanos y con la naturaleza. Pues la lengua es la principal forma de difundir la cultura. Es amplio la cultura, desde tradiciones, costumbres, transmisión de valores. Entonces la lengua es elemental, por eso defiendo la lengua. Porque se pierde la lengua, se pierde todo eso. Se pierde una forma de manifestar el afecto, el reconocimiento, no a las personas nada más, sino a la misma naturaleza, el respeto a los animales. Por eso la lengua se pierde una forma de pensar, una forma de ver el mundo y nuestro entorno. Para este gozoso de su lengua materna, existe una palabra elemental que debería incluirse en el idioma o lengua que hablemos. Jamodi. Se escribe J-A-M-A con diéresis, que es un sonido de O. Homodi. D-I. Jamodi. Significa, está compuesto de dos palabras. Ja es tener o haber. Y modi es cariño, amor. También significa caro. Entonces, dice más que nada, hay cariño, hay amor. Cuando una persona recibe algo, pues es un sinónimo de afecto. Entonces es lo que indica eso. Hay cariño, hay amor. Y así varias palabras tienen mucho significado. Y sobre todo eso para fomentar el acercamiento de nosotros, porque en este ambiente que vivimos, cada quien vive su mundo, cada quien vive sus propios intereses, se olvida la vida comunitaria, la vida entre varias personas, el de ayuda. El Principito tiene eso. El humanismo, al dedicarle la obra por ejemplo, a un amigo que está sufriendo frío y hambre, que es León Verde, etcétera, eso es humanismo. O sea, es ver al amigo, ver a los otros. El Principito, al estar buscando un amigo en diferentes asteroides, precisamente distingue al vanidoso, al adicto, por cierto, al alcohol, a las letras, que también es malo, pero se aísla de comentar cosas más que serán más naturales, más de acercamiento con las otras personas. Entonces es lo que nos hace falta en este mundo, porque además se están perdiendo muchos valores, se han perdido, nos volvemos más utilitaristas, más convenencieros, es lo que hace falta. Decía George Steiner que sin traducción habitaríamos provincias lindantes con el silencio. Bajo esta motivación ha traducido al otomí La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, El Principito, El llano en llamas, de Juan Rulfo, Aura, de Carlos Fuentes, y una adaptación para niños de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervedra. Visión de los vencidos es el primer libro que traduce el ñañú, con la finalidad de mostrarle a su etnia cuán importante es su historia, y hacerlos orgullosos de su cultura y tradición. El caso de la visión del vencido fue el primero porque es para levantarle la autoestima a mi etnia. Al igual que otras etnias, pues simplemente estuvimos subyugados. Algunos les hicieron caso y como que no quieren saber nada de su lengua, les da pena. Simplemente es toda una historia. En el caso de en ese libro destaca, por cierto, que los ñamñús de la zona de Cholula, Puebla, por cierto, fueron los primeros que se le dieron la bienvenida a los españoles. Les fue mal, pero lo importante es su arrojo, su valentía. ¿Sí? La segunda, cuando fue la toma de Tenochtitlán, había una jerarquía militar que se llama los otomíes, que era generalmente el ejército mexica lo tomaba como los de avanzada, así como los de infantería en la actualidad. Y se distinguieron 3 capitanes, por cierto, que tenían ese grado así como de capitanes, hombre, buenos para lanzar rocas, con una onda, es un artefacto que utilizan como lazos de isle, de maguey. Les ponen una especie de como ondita, como cunita, le ponen una piedra y le impulsan esto y le suenan, tienen el timo de pegarle. Entonces distinguieron, por cierto, ese arrojo de vender la caída de Tenochtitlán. Entonces, para decirles a mi etnia, tenemos historia. La obra El llano en llamas, de Juan Rulfo, enciende recuerdos de la apreciada juventud del catedrático, quien la traduce por el simple amor a la lectura. Llano en llamas es precisamente porque me gustó. Yo leía El llano en llamas como a los 11 años, uno de mis
¿qué será? Que marcaron huella en mí esa lectura. Soy de provincia, por desgracia siempre me llamó la atención leer, lo poquito que podía yo ahorrar para encargar que me compraran libros usados allá en Actopan, que era más cercano a mi pueblo. Bueno, libros así todos despastados, todo, pero muy importante era leer. Entonces cuando yo tenía un tío militar, se jubiló levantó un grado para ser general de división. Y bueno, tenía libritos cuando yo venía aquí a la Ciudad de México, estaba en la primaria, 5º año. No, hombre, tenía que hacer más mandados, más toda la prisa para que me chantajearan y me dieran permiso. Entonces venía yo, personalmente me gustaba porque me ponía a leer. Entonces me acuerdo, me dejó huella el cuento del Macario, porque somos pobres, etc. Entonces, como que tuve deuda. Y bueno, investigando un poquito, pues, Juan Rulfo es un personaje que marcó huella, es un personaje reconocido a nivel mundial, a pesar de sus 3 libros que escribió, pero es mucho contenido. Eso es, repito, como una gratificación a su contribución, y sobre todo el lenguaje que emplea es lenguaje campirano, es lenguaje común. Aura, de Carlos Fuentes, fue una obra de interés para Raimundo gracias a la controversia que generó en el sexenio de 2000 a 2006. Ahora, pues, un poquito aquí la curiosidad, porque pues, que despertó escándalo. Hubo un secretario de Estado, sexenio del 2000 a 2006, en la cual, claro, el señor era de ideas conservadoras y motivó que le corrieran a una maestra que fue maestra de su hija porque le pidió que leyeran esa obra de Carlos Fuentes, el de Aura. Toda literatura se presta a dobles sentidos, todo depende de la percepción que uno quiera darle, ¿no? Pero pues así yo vi eso y no. Entonces también Carlos Fuentes, pues una gran personalidad. En el proceso de traducción de la obra de Carlos Fuentes se vio la necesidad de crear nuevas palabras, neologismos que puso a consideración de hablantes nativos del ñañú. Aura es un poquito, habla sobre emplea un vocabulario más urbano. Entonces, si mi lengua trato de mantenerlo, simplemente tengo que construir palabras que digan banqueta, un ejemplo, que digan eslabón, que diga ¿cómo se llama? Sala, que diga cortinas, etcétera. En provincia, ahí tiene la chocita, a veces ni ventanas tiene, o sea, aquí la idea es crear palabras, y en eso consiste, porque me he dado la tarea de crear palabras, no a mero capricho, sino busco las bases gramaticales de cada palabra, los pongo en consideración de personas mayores que yo, que son casi monolingües, y bueno, me pongo a charlar con ellos para ver si sí tiene sentido, etcétera, etcétera, y es como, ¿con qué fin? Simplemente porque con el tiempo el ñamú, al igual que otras lenguas originarias, se va perdiendo porque empleas palabras en español y se va hispanizando, entonces se pierde, se va diluyendo. Entonces mi intención es preservarlo y dar un vocabulario más amplio, porque se pueden construir palabras. Se ve de lejos, tele, ¿sí? Y los señores dicen, usted está bien, y esa es la finalidad de Aura, además, de crear palabras novedosas. La obra El Principito es traducida al ñañú por el profesor Isidro con la finalidad de crear material de lectura para sus alumnos del Centro de Enseñanza de Idiomas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. De las obras literarias que ha traducido a su lengua materna, se han lanzado inicialmente tirajes de 2000 ejemplares de cada libro que pronto se convierten en pieza de colección, como es el caso del que ya se mencionó. El público ha recibido positivamente las traducciones y la etnia otomí ha mostrado interés por la literatura universal. Entre sus proyectos de traducción se encuentra la segunda parte del Quijote de la Mancha en una versión para niños y El extranjero de Albert Camus, esto para aportar a su etnia lecturas de buena calidad. Es así que nuestro hombre de noble oficio, el unificador de 2 lenguas y de 2 culturas, agradece el interés por su raíz. De numano ya hanuna entre yabi de apabi de terats adi para hockey nu gato veni de hockey shanjo para hochi di miezi
Les pido a todas las personas que escucharon estas palabras a través de la radio que se esmeren por hacer las cosas mejor, de mejor manera, para poner en alto primeramente su familia, su escuela y en su centro de trabajo, para que sean mejores.